Finales de 1944. Las tornas de la guerra han cambiado. Los ejércitos aliados amenazan las fronteras del Reich, tanto por levante como por poniente. Mientras que su otrora orgullosa capital, Berlín, yace reducida a escombros ante los incesantes bombardeos del enemigo. Sus habitantes, demacrados por la escasez de víveres y las penurias de la guerra, tienen poco que celebrar durante las próximas festividades de finales de año. El humor negro propio de los berlineses se había tornado en humor lúgubre. El chiste que circulaba por la ciudad en aquel periodo tan sombrío era: sé práctico, regala un ataúd. Año Nuevo en Berlín. Alle 7 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat. Stalingrad, Massengrab. El estado de ánimo de los alemanes había cambiado hacía exactamente 2 años. Poco antes de la Navidad de 1942, empezó a rumorearse que el sexto ejército del general Paulus había sido rodeado en el Volga por el Ejército Rojo. Al régimen nazi le resultó difícil admitir que la mayor formación de toda la Wehrmacht estaba condenada a ser aniquilada entre las ruinas de Stalingrado y en la helada estepa de los alrededores. Con el fin de preparar al país para las malas noticias de aquel entonces, Joseph Goebbels, el Reichsminister de Propaganda e Información, había anunciado unas Navidades alemanas, lo que en términos nacionalsocialistas quería decir austeridad y determinación ideológica para sustituir a las velas, las guirnaldas y los cánticos de Noche de Paz. Para 1944, el tradicional ganso asado se había convertido en un recuerdo de otros tiempos. Las familias garabateaban mensajes en los edificios derribados para advertir al hijo que regresaba del frente que se encontraban bien y que habían ido a alojarse a otro lugar. Los ataques aéreos en los que se turnaban británicos por la noche y estadounidenses durante el día eran tan frecuentes que los berlineses empezaron a notar que pasaban más tiempo en sótanos y refugios subterráneos que en sus propios lechos. La falta de sueño contribuía a la extraña combinación de histeria reprimida y fatalismo. Cada vez era menor el número de personas que parecía preocuparse porque los denunciasen a la Gestapo por derrotismo, tal como indica el aluvión de chistes surgidos por esas fechas. Se decía que las omnipresentes iniciales LSR de Luftschutzraum o refugio antiaéreo significaban Lern schnell Russisch, aprenda ruso enseguida. La construcción antiaérea más extensa de Berlín era la Torre del Zoo, una enorme fortaleza de hormigón armado de la era totalitaria con baterías antiaéreas en el techo y enormes refugios debajo, en el que se apiñaban multitudes de berlineses cuando sonaban las sirenas. La ciudad estaba dominada por una atmósfera de inminente derrumbamiento, tanto en las vidas personales como en lo referente a la existencia de la nación. Sus habitantes gastaban el dinero sin moderación, persuadidos de que no tardaría en perder todo su valor. Las reservas de agua escaseaban cuando los bombardeos alcanzaban la red de suministro, y los baños no tardaron en convertirse en lugares repugnantes, lo que suponía una verdadera aflicción para un pueblo tan preocupado por la higiene. Tampoco era extraño que las autoridades sellasen los aseos debido al elevado número de personas deprimidas que tras cerrar la puerta con pestillo, se suicidaban en su interior. Para una población de unos 3 millones de habitantes, Berlín no contaba con suficientes refugios, por lo que los existentes acostumbraban a estar abarrotados. A los 300.000 trabajadores extranjeros en Berlín
identificables por una letra pintada en su ropa para indicar su país de origen, simplemente se les prohibió la entrada a los búnkeres y sótanos subterráneos. Esta medida constituía, en parte, una prolongación de la política nazi que tenía por fin evitar que se mezclasen de forma íntima con la raza alemana. La otra razón era la preocupación de las autoridades por salvar las vidas de los nacidos en Alemania. Un trabajador forzado, en particular un Ostarbeiter u obrero oriental, de los cuales la mayor parte procedía de Ucrania y Bielorrusia, se consideraba como algo reemplazable. Sin embargo, no eran pocos los trabajadores foráneos, tanto forzados como voluntarios, que disfrutaban de un grado mucho mayor de libertad que los desafortunados a los que se había recluido en campos de concentración. Además, sus ánimos se levantaban de forma considerable a medida que avanzaba el Ejército Rojo, en tanto que los de sus explotadores se hundían. Los berlineses sentían un miedo atávico y visceral ante el invasor eslavo del Este, terror que se tornaba en odio con gran facilidad. Laufend rollt der Nachschub in die Kampfabschnitte der Ostfront, wo den deutschen Soldaten ein Gegner anrennt, der in den deutschen Städten und Dörfern mit einer Bestialität haust, die in der Geschichte der Menschheit kaum ein Beispiel findet. A medida que se acercaba el Ejército Rojo, la propaganda de Goebbels insistía cada vez más en recordar las atrocidades perpetradas en Nemmersdorf, cuando las tropas soviéticas invadieron el sudeste de Prusia Oriental el otoño anterior y torturaron y asesinaron a muchos de sus habitantes. Una carta escrita por una mujer a su esposo, recluido en un campo de prisioneros francés, pone de manifiesto la mentalidad de asedio que abatía a los ciudadanos y la disposición a creer en la propaganda del régimen. Tengo tanta fe depositada en nuestro destino que nada puede quebrantar una confianza nacida de nuestra larga historia, de nuestro glorioso pasado, como dice el doctor Goebbels. Es imposible que las cosas salgan de otro modo. Tal vez hayamos alcanzado en este momento un punto muy bajo, pero contamos con hombres decididos. El país entero está listo para marchar con las armas al hombro. Tenemos armas secretas reservadas para el momento elegido y, sobre todo, tenemos a un Führer al que podemos seguir con los ojos cerrados. No dejes que te derriben, por nada del mundo. La ofensiva de las Ardenas, lanzada el 16 de diciembre de 1944, insufló nuevos ánimos a los leales de Hitler. Las tornas habían cambiado por fin. La confianza en el Führer y en las Wunderwaffen, las armas prodigiosas como el V2, los hicieron cegarse ante la cruda realidad. Comenzaron a circular rumores de que el primer ejército estadounidense se había visto rodeado por completo y que sus miembros habían sido capturados merced al uso de un gas anestésico. París estaba a punto de ser reconquistada, se dijeron unos a otros con feroz regocijo. Pensaban que podían chantajear al mundo y vengarse por todo lo que había sufrido Alemania. El alto mando del ejército alemán, sin embargo, no compartía este entusiasmo por la ofensiva occidental. Los oficiales del Estado Mayor General temían que el golpe estratégico de Hitler contra los estadounidenses en las Ardenas pudiese debilitar el frente oriental en un momento decisivo. El plan resultaba, en cualquier caso, extremadamente ambicioso. La última ofensiva contra los aliados occidentales por los bosques de las Ardenas en Bélgica y por el norte de Luxemburgo tenía por objeto romper el frente, llegar hasta el Meuse y luego subir hacia el norte y apoderarse de Amberes, la base principal de aprovisionamiento de los aliados occidentales. Hitler estaba seguro de que el ataque dividiría a los aliados y cambiaría todo el curso de la guerra. Sin embargo,
su último as bajo la manga, no tardó en deshacerse. La tenacidad de los estadounidenses en la guerra defensiva y el despliegue masivo del poder aéreo aliado una vez que el clima se despejó, acabaron en una semana con el ímpetu del ataque. En Nochebuena, el general Heinz Guderian, jefe del mando supremo del ejército, llegó en su amplio Mercedes oficial al complejo militar altamente secreto de Adlerhorst, el único cuartel general del Führer en el oeste. Su maletín contenía los informes del general Reinhard Gillen, director del Departamento de Información del Frente Oriental. Gillen calculaba que el Ejército Rojo lanzaría alrededor del 12 de enero un ataque masivo desde la línea del río Vístula. Según las estimaciones de su departamento, el enemigo contaba con una superioridad de 11-1 en infantería, 7-1 en tanques, 20-1 en artillería y otro tanto en aviación. Guderian, que poseía un temperamento iracundo comparable al de Hitler, entró a la sala de reuniones para encontrarse frente a frente con el Führer y su Estado Mayor. Entre otros se hallaba presente Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, que tras la conspiración de julio se había convertido también en comandante de las tropas de reserva. Guderian, utilizando los hallazgos del Departamento de Inteligencia, describió la preparación del Ejército Rojo para una gran ofensiva en el este. Advirtió que el ataque tendría lugar dentro de 3 semanas y solicitó que, dado que la ofensiva de las Ardenas ahora se había detenido, se retiraran tantas divisiones como fuera posible para redesplegarlas en el frente del Vístula. Hitler lo hizo callar y tildó de descabelladas tales estimaciones relativas a la fuerza del enemigo. Es la mayor impostura que se ha conocido desde los tiempos de Gengis Khan. ¿Quién es el responsable de esta sarta de sandeces?, gritó hecho una furia. Guderian se sobrepuso a la tentación de responder que era el propio Hitler quien hablaba de ejércitos alemanes cuando sus fuerzas tenían el tamaño de un solo cuerpo de combate y de divisiones de infantería reducidas a la fuerza de un batallón. Lejos de eso, se limitó a defender las cifras de Gillen. Horrorizado, hubo de ver cómo el general Jodl sostenía que debía mantenerse la ofensiva occidental con más ataques. Dado que eso era precisamente lo que deseaba Hitler, los planes de Guderian se vieron frustrados. Para él, resultó aún más irritante el escuchar durante la cena la opinión de Himmler, que se jactó de su nuevo cargo de dirigente militar. No hacía mucho que lo habían nombrado comandante del grupo de ejércitos del Alto Rin, lo que había venido a sumarse al resto de sus cargos. «¿Sabe, querido coronel general?», dijo a Guderian, «estoy convencido de que los rusos no van a lanzar ningún ataque. Todo eso no es más que un tremendo farol». A Guderian no le quedó otro remedio que regresar al cuartel general del V-Kommando des Krieges, en Soesen. Mientras tanto, las pérdidas se hacían cada vez mayores en Occidente. La ofensiva de las Ardenas y las operaciones auxiliares supusieron para Alemania la pérdida de 80.000 hombres. Asimismo, agotaron una proporción nada despreciable de las cada vez más mermadas reservas de combustible del país. Hitler se negó a aceptar que la batalla de las Ardenas se había tornado en el equivalente del Kaiserschlacht, el último gran ataque alemán de la Primera Guerra Mundial. De un modo obsesivo, rechazó cualquier paralelismo que pudiese hacerse con 1918. Para él, 1918 simbolizó solo la revolucionaria puñalada por la espalda que derribó al Kaiser y redujo a Alemania a una derrota humillante. «Jamás nos rendiremos. Tal vez sucumbamos, pero con nosotros caerá todo el mundo», afirmaba con vehemencia. El general Guderian, horrorizado por el nuevo desastre que se avecinaba en el frente oriental, regresó al cuartel general del Führer en 2 ocasiones más, muy poco alejadas en el tiempo. Durante su visita en el día de Año Nuevo,
Guderian se topó con la procesión anual de los grandes del régimen y los jefes de personal para transmitir en persona al Führer sus deseos de un próspero año nuevo. Esa misma mañana se había puesto en marcha en Alsacia la operación Viento del Norte, la principal acción complementaria de la ofensiva de las Ardenas. El día resultó catastrófico para la Luftwaffe. Göring, en un gesto característico de suma irresponsabilidad, destinó casi 1000 aviones al ataque de objetivos terrestres en el frente occidental. Este intento de impresionar a Hitler supuso la destrucción total de la Luftwaffe y concedió a los aliados una completa supremacía aérea. La gran radiodifusión alemana emitió ese día el discurso de Año Nuevo de Hitler. En él no se hizo mención alguna de la lucha que se estaba librando en el oeste, lo que resulta significativo por cuanto pone de relieve el fracaso de la ofensiva y, por sorprendente que pueda parecer, apenas se hablaba de las Wunderwaffen. Zur Jahreswende spricht der Führer aus seinem Hauptquartier zum deutschen Volk. Deutsches Volk, Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, meine Volksgenossen. Die Ereignisse der hinter uns liegenden 12 Monate haben mich gezwungen, meine ganze Aufmerksamkeit und Arbeitskraft der einzigen Aufgabe zu widmen, für die ich seit vielen Jahren lebe, dem Schicksalskampf meines Volkes.